El aire estaba helado, pero no era por el clima. Era porque me habían sacado de mi propia habitación y empujado hacia un garaje oscuro, húmedo, con olor a polvo y gasolina vieja. Ese lugar no era un hogar, era una condena. Todo porque mi hermano esperaba un bebé con su novia y mis padres decidieron que yo sobraba. Ahí estaba yo sentado sobre un colchón inflado que se desinflaba cada noche, mirando el techo metálico lleno de telarañas y escuchando cómo ellos reían en la mesa, mientras yo me congelaba solo. Mi corazón golpeaba fuerte en el pecho. No era solo tristeza, era rabia. Rabia de sentirme invisible en la casa donde había crecido. Pero lo que ellos no sabían era que esa misma noche, mientras trataba de dormir con el frío calándome hasta los huesos, tomé una decisión. Si querían tratarme como si no existiera, entonces aprenderían lo que era realmente perderme. Antes de seguir contándote cómo pasé de ser un hijo rechazado a alguien que se levantó más fuerte de lo que ellos jamás imaginaron, quiero que hagas algo. Comenta aquí abajo qué habrías hecho tú en mi lugar. Suscríbete al canal y dale like a este video, porque lo que vas a escuchar es una historia de injusticia, venganza y justicia poética que no olvidarás. Y ahora sí, volvamos a ese garaje, a esa primera noche que me cambió para siempre. Las mañanas en el garaje eran un castigo silencioso. Me despertaba con el ruido metálico de la puerta oxidada vibrando cada vez que alguien la abría para sacar el coche. El colchón en el suelo ya estaba hundido, mi espalda dolía y el frío de la madrugada todavía se pegaba a mi piel. Mientras intentaba estirar el cuerpo adolorido, escuchaba a través de la pared fina el aroma del café recién hecho, las risas de mi hermano y su novia embarazada, y la voz cálida de mi madre sirviéndoles el desayuno. Ese desayuno que antes compartía yo. Ahora, en cambio, lo único que tenía era un pan duro olvidado en la cocina cuando me dejaban entrar. Era como vivir en un mundo paralelo dentro de mi propia casa. Ellos celebraban la llegada de una nueva vida, mientras a mí me trataban como si la mía no importara. El garaje se convirtió en un recordatorio constante de que había perdido mi lugar, de que no era prioridad para nadie. Las paredes frías parecían acercarse cada vez más, y cada vez que intentaba dormir sentía como el eco de sus voces felices me perforaba la mente. Me sentía un intruso, un estorbo, como si respirar bajo ese techo fuera ya un abuso de confianza. El desprecio se fue acumulando como una bola de fuego en mi pecho. No era solo incomodidad, era humillación, porque no importaba cuánto intentara ayudar en la casa. Siempre encontraba la misma mirada en mis padres, la mirada que decía que debía aguantar, que mi hermano necesitaba más. Y en esos momentos de silencio, cuando la soledad me rodeaba, empecé a preguntarme, ¿qué pasaría si realmente desapareciera? ¿Y si un día de verdad me levantara y no estuviera más allí? ¿Notarían mi ausencia? ¿O sería simplemente un alivio para ellos? Lo que no sabían era que esa idea pronto dejaría de ser una fantasía y se transformaría en mi venganza más silenciosa. Con el paso de los días, el garaje dejó de ser solo un espacio incómodo. Se convirtió en una celda invisible. Mi familia no necesitaba barrotes para encerrarme. Sus actitudes lo hacían todo por ellos. Recuerdo una tarde en la que, cansado y con hambre, entré a la cocina buscando algo de comer. Encontré a mi madre sirviendo un plato enorme de pasta para mi hermano y su novia. Me acerqué con la esperanza de al menos un poco, pero ella me detuvo con una mirada fría y dijo que debía esperar, porque ellos necesitaban alimentarse mejor. Ese día terminé comiendo un pedazo de pan duro, mientras escuchaba a metros de mí los sonidos de cubiertos y risas satisfechas. Pero lo que más me dolía no era la comida, era la indiferencia. Mi padre ya casi no me dirigía la palabra. Si me veía en la sala, cambiaba de canal sin mirarme, como si mi presencia fuera molesta. Y mi hermano, ese hermano con el que había compartido juegos y secretos de infancia, ahora me miraba con soberbia, como si me hubiera ganado un lugar que yo nunca merecí. La novia embarazada tampoco ayudaba. Cada vez que me cruzaba en el pasillo, ponía una mano sobre su vientre como si yo fuera un peligro. Me pedía con voz suave que no hiciera ruido, que no molestara su descanso, y siempre con esa sonrisa falsa como si fuera dueña de la casa. Cada gesto, cada palabra, era un recordatorio de que ya no tenía valor para ellos. Era como si mi vida entera se hubiera reducido a ser una sombra que ellos podían ignorar o pisotear cuando quisieran. Pero lo que ellos no sabían era que dentro de mí empezaba a crecer algo nuevo, una mezcla de rabia y claridad. Mientras me miraban con desprecio, yo empezaba a comprender algo fundamental. No necesitaba su aprobación, no necesitaba su techo.
Lo que necesitaba era demostrarles que podían perder mucho más de lo que creían. Y así, cada humillación no me hundía, me alimentaba. Alimentaba el plan que poco a poco se formaba en mi cabeza. Un plan silencioso pero devastador. Las noches en el garaje se volvieron interminables. El aire era pesado, el silencio roto solo por el crujir de la madera vieja y el goteo constante de una tubería oxidada. En ese rincón frío, mientras el resto de mi familia dormía cómodamente, yo empecé a pensar demasiado. Al principio, esas ideas eran solo sueños de escapar. Imaginaba caminar lejos, empezar de cero en otro lugar donde nadie me conociera. Pero pronto esos pensamientos se transformaron en algo más. No quería solo huir. Quería que ellos sintieran mi ausencia como un golpe, como un vacío imposible de llenar. Fue entonces cuando el plan empezó a tomar forma. No les daría explicaciones, no dejaría cartas, no habría despedidas. Simplemente desaparecería, como si nunca hubiera existido. Porque lo que más temían no era perderme, era perder la comodidad de tener a alguien a quien culpar, a quien ignorar, a quien usar como desahogo. Cada noche repasaba los pasos. Necesitaba ahorrar cada centavo que pudiera, guardar ropa en silencio, trazar rutas en mi mente. Recordaba los lugares a los que nadie de mi familia iba, rincones de la ciudad que parecían invisibles. Y pensaba, allí podría empezar mi vida sin ellos. Mientras tanto jugaba mi papel frente a ellos. Asentía cuando me hablaban, obedecía cuando me pedían algo, y sonreía débilmente para que creyeran que yo aceptaba mi destino. Pero en mi interior, mi corazón latía con fuerza cada vez que imaginaba el día en que abrirían la puerta del garaje y no me encontrarían. Ese pensamiento se volvió mi fuerza. No había mayor venganza que demostrarles que no necesitaba su casa, su comida ni su desprecio, que podían quedarse con su mundo lleno de favoritismos y mentiras, y yo en cambio me quedaría con mi libertad. En silencio empecé a contar los días. Cada marca mental era un paso más cerca de la desaparición. Y lo curioso era que cuanto más me humillaban, más claro veía el momento de mi partida. Lo que ellos llamaban debilidad, yo lo estaba transformando en poder. Los días se convirtieron en una rutina calculada. Cada movimiento que hacía frente a mi familia era una máscara. Pero detrás de esa fachada silenciosa, mi plan avanzaba como un reloj. Guardaba monedas y billetes pequeños que encontraba olvidados en bolsillos, en sofás, incluso en la cocina. Lo que para ellos no tenía valor, para mí era la llave de mi libertad. Debajo de una caja de herramientas oxidada, en el rincón más oscuro del garaje, empecé a esconder mi pequeño tesoro. Cada vez que añadía una moneda, sentía un cosquilleo de poder, como si estuviera construyendo ladrillo a ladrillo la pared que me separaría de ellos para siempre. También comencé a apartar ropa en secreto, nada llamativo, solo prendas que no notarían que faltaban. Una camiseta vieja, unos jeans desgastados, un abrigo que mi hermano nunca quiso usar. Todo se fue acumulando en una bolsa negra, escondida detrás de las cajas de Navidad que nadie revisaba. Pero lo más importante no era el dinero ni la ropa, era mi silencio. Aprendí a responder con frases cortas, a bajar la mirada, a aparentar resignación. Cuanto más débil parecía, menos atención me prestaban. Y esa invisibilidad era mi mejor arma. Una tarde, mientras escuchaba a mi madre reír con la novia embarazada de mi hermano en la sala, comprendí algo esencial. Ellos estaban tan ocupados celebrando lo que llamaban familia, que ni siquiera se darían cuenta de que yo me estaba borrando poco a poco. Para despistar, empecé a dejar pistas falsas. Comentaba con voz apagada que estaba cansado, que tal vez me enfermaba seguido, que no tenía ganas de salir. Quería que cuando llegara el día pensaran que mi desaparición era un arrebato, un colapso emocional, no un plan frío y calculado. Cada noche repasaba los pasos en mi mente, el dinero, la ropa, el momento preciso. Todo debía estar listo. No habría marcha atrás. Lo irónico era que mientras ellos me creían derrotado, yo estaba más vivo que nunca. En mi silencio, estaba creando la única forma de justicia que me quedaba. Mostrarles que el hijo olvidado podía desaparecer y que su mundo se derrumbaría sin tenerme a quien culpar. La noche estaba silenciosa, casi perfecta para desaparecer. Cada sonido del garage parecía amplificado. El goteo de una llave, el crujido de la madera bajo mis pies, incluso mi respiración contenida resonando en la oscuridad. Había esperado este momento durante semanas, meses y finalmente había llegado. Revisé todo una última vez. La bolsa con mis cosas estaba lista.
el dinero escondido seguro, mi viejo cuaderno con planes y pensamientos bajo el brazo. Cada objeto tenía un propósito: asegurar que mi ausencia no fuera solo física, sino que dejara una marca que ellos no podrían ignorar. Antes de abrir la puerta, me detuve un instante. Podía escuchar a mi madre y a la novia de mi hermano riendo desde la cocina, tan ajenas a lo que estaba a punto de suceder. Sentí un escalofrío, ira contenida mezclada con una libertad que no había sentido en años. Cada paso fuera del garage era un recordatorio de que ya no pertenecía allí. La calle estaba vacía. El aire fresco me golpeó la cara, recordándome que todo lo que había soportado hasta ese momento había valido la pena. Caminé rápido hacia la parada del autobús, cada paso resonando como un tambor de victoria en mi pecho. No miré atrás. No podía permitirme dudar ni un segundo. El autobús llegó y subí sin hacer ruido. Miré por la ventana y vi la casa alejarse, la luz cálida de las ventanas que ya no me pertenecían. La adrenalina me recorría entera. Cada latido de mi corazón parecía gritar: estoy vivo. ¡Estoy libre! Mientras el autobús avanzaba, repasé mentalmente los próximos pasos en encontrar un lugar propio. Estudiar, trabajar, construir algo que nadie pudiera ignorar. La idea no era solo irme, era regresar algún día como alguien que ellos nunca podrían pasar por alto. Alguien que había tomado su vida y la había transformado en algo más grande, más fuerte. La primera noche en mi nuevo destino fue fría y extraña. La libertad tenía un precio en soledad y responsabilidad, pero nunca había sentido un alivio tan profundo. Cada sonido, cada movimiento era mío y solo mío. Mientras me acomodaba en la cama improvisada, con la ciudad iluminada a lo lejos, entendí: algo al desaparecer no era suficiente. Tenía que reconstruirme, crecer, demostrar que no era un simple hijo descartable. La justicia no sería inmediata, pero sí inevitable. La familia, que me había olvidado, pronto aprendería que su hijo invisible podía desaparecer y convertirse en alguien que no podrían ignorar ni controlar. Los primeros días en mi nueva vida fueron extraños, como caminar por un mundo que parecía existir solo para mí, y al mismo tiempo tan desafiante que cada decisión era un pequeño triunfo. La ciudad era desconocida, los rostros ajenos, los sonidos nuevos. Pero por primera vez no tenía que rendir cuentas a nadie que me subestimara o me tratara como invisible. Conseguí un pequeño apartamento, nada lujoso, pero mío. La primera noche en mi propia cama fue liberadora. El silencio no era vacío, era paz. El olor del café recién hecho por la mañana, el calor del sol entrando por la ventana, el sonido lejano del tráfico. Todo era un recordatorio de que había recuperado algo que había perdido durante años: control sobre mi propia vida. Empecé a trabajar en un empleo modesto, suficiente para pagar las cuentas y mantenerme, pero no me conformé. Recordé mis habilidades con la tecnología, los proyectos que había dejado a medio camino, los conocimientos ignorados por mi familia. Inscribirme en clases nocturnas fue un paso. Cada tarea completada, cada código escrito, cada problema resuelto era una victoria silenciosa. Mientras tanto, la idea de mi familia no desaparecía. No por rencor, sino como recordatorio de lo que me había empujado a tomar este camino. La invisibilidad que habían impuesto sobre mí se transformó en motivación. Cada avance, cada logro era una prueba de que no necesitaba su aprobación. Las semanas se convirtieron en meses. Mi rutina era dura, pero gratificante. Ahorraba cada centavo, planeaba cada paso y lentamente construía un futuro donde nadie podría subestimarme. Mi antigua habitación, mi antiguo garaje, todo eso se quedó atrás. Y con cada día que pasaba, la idea de volver como alguien que ellos no podrían ignorar se hacía más real. Un día, mientras revisaba mis notas y proyectos, me di cuenta. No solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. Lo que ellos habían pensado que era un castigo, un alejamiento, se había convertido en la plataforma para mi transformación. La invisibilidad se convirtió en poder. La familia que me había descartado ni siquiera sabía que yo existía ahora en un mundo completamente distinto, uno donde mi voz, mis logros y mi independencia serían imposibles de pasar por alto. Cada noche, al apagar la luz, repetía mentalmente: esto es solo el comienzo.
Ellos aprenderán que subestimar a alguien como yo fue su mayor error. Los primeros mensajes llegaron casi por accidente. Una notificación en el teléfono que por un instante hizo que mi corazón se acelerara. Mi madre, después de años de indiferencia, escribía con un mensaje frío, directo. Tu hermano perdió su trabajo. Estamos luchando. Llámame. Nada de disculpas. Nada de preguntas por mí. Solo un pedido de ayuda disfrazado de preocupación. Mi primer impulso fue ignorarlo. Después de todo lo que hicieron, después de cómo me habían tratado como un obstáculo en lugar de un hijo, pero algo en mí era diferente ahora. La curiosidad, el asombro, la confirmación de que realmente habían empezado a sentir la ausencia de alguien que creían reemplazable. Mientras revisaba el mensaje, mi mente volvió a esos días en el garaje. El olor a moho, el colchón improvisado, el silencio pesado de la casa. Cada recuerdo reforzaba la razón de mi desaparición. Ellos habían querido que me fuera. Ahora, estaban aprendiendo lo que significaba que me hubiera ido. Días después llegó otro mensaje. Esta vez de mi padre. Reconstruí el fregadero. Me tomó 4 horas, vi tutoriales en línea. No inundé la cocina. No esperaba admiración, ni la quería. Solo era una señal de que finalmente estaban enfrentando sus propias responsabilidades, sin depender de mí como su salvavidas invisible. Pero el golpe más fuerte vino de mi hermano, el mismo que me obligó a ceder mi habitación, el que había vivido en la comodidad de mis sacrificios. Ahora escribía, cometí errores, todos los cometimos. ¿Podemos hablar? No era un pedido de dinero, no era una súplica emocional. Era humildad cruda, el reconocimiento de que habían fallado. Por primera vez vi un rastro de respeto hacia mí, hacia lo que había hecho, hacia la persona que había dejado de ser invisible. Cuando respondí, lo hice con cautela. ¿Sobre qué? Las burbujas de escritura aparecieron instantáneamente. Quería hablar del bebé, de nuestra familia, de lo que yo había logrado. Mis logros que ellos nunca valoraron, mi fuerza que ignoraron. La conversación prometía un enfrentamiento, pero también un reconocimiento tardío. Por primera vez me di cuenta de algo. Desaparecer no era solo huir. Había creado un espacio donde ellos tendrían que enfrentarse a sus errores. Mi ausencia se convirtió en espejo, y ellos estaban empezando a ver reflejada la consecuencia de su indiferencia. La casa estaba silenciosa cuando regresé a recoger un viejo estuche de herramientas que había olvidado. El garaje, mi antiguo exilio, ya no olía a mojo ni a polvo húmedo. Mi padre barría el suelo con movimientos rígidos, murmurando sobre el aislamiento y el polvo que antes ignoraba. Mi hermano, a su lado, ajustaba las burletes de la puerta, concentrado en algo que antes nunca habría considerado. No estaban preparando el lugar para alquilarlo ni para una nueva víctima de su negligencia. Estaban reconstruyendo, limpiando, haciendo algo por sí mismos. La ironía no se me escapó. Ese garaje que me había humillado se había convertido en un símbolo de la lección que finalmente estaban aprendiendo. Nada se logra sin esfuerzo propio. Entré a la casa y noté cambios sutiles pero reveladores. Mi antigua habitación, ahora ocupada por la pareja de mi hermano y el bebé, estaba organizada, con el mobiliario y la cuna dispuestos con cuidado. Un presupuesto impreso colgaba en la nevera, con anotaciones a mano. Cada pequeño detalle gritaba responsabilidad, algo que durante años me habían negado. Mi madre habló con una sonrisa nerviosa pero honesta. Pensamos en convertir el garaje en una oficina para tu padre. Tal vez también para que tu hermano estudie un poco más. No pedimos dinero. Solo queríamos hacerlo nosotros esta vez. Asentí ligeramente sin necesidad de palabras. Lo que importaba no era su reconocimiento. Lo importante era que habían aprendido a caminar solos. El garaje, mi antiguo castigo, ya no era un lugar de humillación, sino un monumento a mi límite, a la frontera que establecí y que los obligó a crecer. Esa noche, mientras me retiraba, sentí algo parecido a la paz. No necesitaba gratitud ni aplausos. Ellos estaban de pie, trabajando, construyendo su propio camino. Y yo ya había reclamado lo más valioso. Mi vida, mi espacio, mi libertad. Mi ausencia había hablado más alto que cualquier reproche, más fuerte que cualquier queja. Ellos habían comprendido finalmente que yo no era un recurso disponible, sino una persona con límites, con dignidad, con derecho a elegir mi destino. Y yo, desde mi nueva vida, observaba todo con calma, sabiendo que cada acción que había tomado, cada puerta que había cerrado al irme, había dejado una marca imborrable en su conciencia.
2 meses después me encontraba en el balcón de mi nuevo apartamento, tomando café mientras el sol iluminaba el parque frente a mí. No había llantos de bebés, ni grifos goteando, ni tareas pendientes de otros. Solo paz. Una paz que había sido ganada con esfuerzo, con límites claros y con la decisión de priorizar mi propia vida. Unas semanas atrás había finalizado la venta de la casa familiar. Tras pagar hipoteca, impuestos y honorarios, me quedé con lo suficiente para empezar un capítulo nuevo. Uno donde cada elección era mía. Compré un apartamento, muebles que elegí yo mismo, decoraciones que me gustaban, comida que realmente quería comer. Cada detalle era una victoria silenciosa. Mi familia se adaptaba porque no tenían otra opción. Mi hermano consiguió un empleo en un almacén. Mi madre trabaja a medio tiempo en una tienda de artesanías y mi padre hace consultorías. Incluso la novia de mi hermano, ahora madre, redujo su actitud de superioridad. La maternidad no deja mucho espacio para delirios de grandeza. Recibí un mensaje de mi hermano la semana pasada. Solo un meme. Ninguna solicitud de dinero, ningún reproche. Progreso. Mi padre envió una foto del grifo de la cocina que había arreglado él mismo. Le respondí con un emoji de pulgar arriba. No hacía falta decir más. Y yo duermo 8 horas, tomo largas duchas con agua caliente, cocino para mí, limpio para mí. Vivo en un espacio que realmente es mío. 3 años cargando con los demás me enseñaron algo simple, poderoso y verdadero. Proteger tu paz no es egoísmo. Pensaron que me arrepentiría de irme. Pero no lo hice. Reclamé mi vida. A veces, quienes más queremos nos drenan y llaman amor a la obligación. Pero el amor real respeta límites. La familia real contribuye. Y la verdadera fuerza es aprender cuándo dejar de ser la solución de otros para convertirte en tu propia prioridad. La justicia moral estaba completa, no con castigos dramáticos ni humillaciones, sino con el simple hecho de que ellos ahora tenían que enfrentar la vida con responsabilidad mientras yo construía la mía. Ahora te pregunto, ¿cuál ha sido el acto más satisfactorio de defender tu propia paz que has visto o vivido? Cuéntanos en los comentarios. Y si esta historia te movió, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte relatos como este, porque todos merecemos elegirnos a nosotros mismos, siempre.